Estamos en la hoja 14, en la carilla A, anteúltimo renglón, en las últimas 4 palabras. Amar Rabbi Yohanan ben Nuri. Terminamos viendo en la clase anterior sobre la familia de Abtinaz, que eran expertos en la fabricación del ketonet y mantenían con ellos un secreto que no revelaban a nadie, que era el reconocimiento de una hierba llamada Ma'ale Ashan, que tenía la capacidad de concentrar todo el humo del ketonet en una columna recta y que luego caía, se abría y bajaba para llenar el ejal con el ketonet. Nos dice la Gemara ahora sobre esto. Amar Rabbi Yohanan ben Nuri. Dijo Rabbi Yohanan ben Nuri: me encontré en una oportunidad con un anciano de la familia de Abtinaz. Y él tenía un escrito con todos los detalles de las plantas, flores y hierbas que se necesitaban utilizar para que todo con su descripción, su proceso, la manera de trabajarlos, de cómo aplastarlos, de cómo cortarlos, qué grosor, qué tamaño. Absolutamente todos los secretos del ketonet estaban detallados y escritos en esa megilá, en ese pergamino. Amarli. Y me dijo a mí: Rebbi, maestro, antiguamente en mi familia eran recatados y sabían mantener los secretos ocultos sin revelárselos y transmitírselos a nadie. Me ayu mosrin esta megilá zot elu le elu. Y ellos se transmitían este escrito de mano en mano sin revelárselo a nadie. Y sabían que aquel que lo estaba recibiendo iba a mantenerlo en secreto sin descubrírselo a ninguna otra persona. De Achab, Shenam Bet Abba, Nehemanim. Pero ahora que yo veo que la familia perdió esa capacidad y no van a mantener fielmente este secreto oculto, en la Geta Megilá, veis la herba, te entrego a ti, Rabbi Yohanan ben Nuri, esta Megilá, que en ti confío, que no vas a revelársela a nadie, para que se mantenga el secreto solamente para aquellos que lo quieren utilizar, solo para Boreolam, y no darle ningún otro tipo de uso. Por favor, cuídela. Y le entregó a Rabbi Yohanan ben Nuri este escrito. Y cuando vine y comenté y expuse todo esto que me pasó delante de Rabbi Akiva, Zalgu enav de Maot, largó a llorar descontroladamente de Amar y dijo: me ata no podemos hablar más despectivamente de la familia de Bet Abtinaz, de la familia de Abtinaz, porque realmente acabamos de comprobar y demostrar que toda la intención de ellos de ocultarlo era netamente por el honor y el respeto y el cabot de Boreolam. La prueba está que cuando ellos vieron que la misma familia no iba a mantener el secreto oculto, no se lo quedaron con ellos para seguir teniendo la exclusividad de este conocimiento, de ninguna manera. La transmitieron y se la pasaron a alguien completamente ajeno a la familia, como era el Rabbi Yohanan ben Nuri, pero para que quede perpetuado este secreto para utilizárselo en honor a Boreolam y que no termine en manos ajenas que puedan con esto honrar a la idolatría. Por lo tanto, ellos realmente cuidaban esto por el honor de Boreolam, entonces no tienen que ser más recordados de manera despectiva de que ellos quisieron mantenerse una exclusividad y un honor únicos, porque quedó evidenciado que lo hacían solamente por el honor a Boreolam. El Azar a la Parojet, y el Azar dijo la Mishnah que él era responsable del Parojet, de aquel gran telón que separaba el Kodesh HaKodashim del resto del Ejal. ¿Y a qué se refiere? ¿Acaso él solo podía tejer semejante telón que tenía altura y un ancho exorbitante? Sino Shayab Munea al Orgue Parojet, era el responsable de aquellos que tejían el Parojet. Él seleccionaba quiénes son tejedores expertos y él supervisaba el trabajo de todos ellos para la fabricación y tejido del Parojet. Así también Pinhas Malvish, Pinhas, quien se encargaba de las vestimentas. ¿Acaso puede ser que una sola persona
sea sastre para absolutamente todos los Kohanim que necesitaban utilizar la ropa a medida, midovad, como aprende la Gemara en el Tratado de Zemahim. Tenía que estar hecha la ropa a medida de cada uno y uno. ¿Cómo es posible que una sola persona confeccione todas las vestimentas de los Kohanim? Si no, nos dice la Gemara, se llama el Bishbik de Keuna Gedolá. Él era quien se encargaba y era responsable de las vestimentas del Kohen Gadol, que eran más exclusivas que cualquier otro tipo de vestimenta, teniendo dentro de la misma hebra hilos de lana púrpura, de lana celeste, de lana roja, de lino, hasta incluso una hebra de oro había hilvanado e hilado con todos estos hilos. De esto era la exclusiva responsabilidad de Pinhas HaMalbish. Él era el sastre quien fabricaba estas vestimentas. Masebe con Echad Sheilbish le Istartiot Echad. Pasó en una oportunidad que aparentemente alguno de los Kohanim entregó de sus vestimentas a un jerarca importante de los romanos. Benatán los Shmones Zeubim. Y al ver una vestimenta tan impresionante y exclusiva, también le pagó 8 monedas de oro. Bediamrin, Terea Asoreya Melea, que le dicen que pagó 12 monedas de oro al ver una vestimenta tan impresionante y única que no se había visto algo así en ningún otro lugar. Halacha Bet, Matnitin, En Pohatin Mishva Amarkolin, Ushlosha Gizvarin. No disminuimos en la organización del Bet HaMikdash de tener mínimamente Shiva Amarkolin, tener 7, vamos a suponer, o darle la denominación de directores en el Bet HaMikdash, Ushlosha Gizvarin, y 3 administradores. Los directores estaban obviamente por arriba de los administradores e impartían las directivas de lo que debían hacer, y estos administradores eran los que se encargaban de recaudar el dinero, de pagar lo que correspondía pagar cuando se realizaba algún pidión, algún rescate con dinero. Ellos eran los que manejaban todo el tema monetario bajo las directivas de estos 7 directores. Menos sin senadar al Sipulpa Hot Mishenayim, y cualquier cargo importante que era puesto sobre la gente de Am Israel, es decir, un cargo sobre el pueblo en general, tenía que ser utilizado mínimamente 2 personas y no se ponía a uno solo para que se haga cargo. Por lo tanto, todos los que nombramos en la Mishnah anterior, este era responsable vamos a suponer, de la parte médica. Estudiamos de los Kohanim, que comían carne y tomaban agua, etcétera, que traía problemas gastrointestinales, o lo que estudiamos anteriormente recién, Pinhas HaMalbish se encargaba de las vestimentas. Sobre todo eso, si bien la Mishnah nombró uno, nombró al más destacado o al principal, pero nunca estaba solo, siempre tenía otra persona con él que era responsable conjuntamente con él. O sea, que nada que corresponda al público se entrega en las manos de una sola persona. Hutz mi Ben Ahya, aquí justamente nos dice, a excepción de Ben Ahya, este justamente gastroenterólogo que se preocupaba de los problemas gastrointestinales, de Elazar, Sheara Parojet, y Elazar que estudiamos recientemente con respecto a el tejido del Parojet, del telón que separaba el Kodesh HaKodashim, Sheotan Kibilu Roba Sipuralen, que ellos estaban solos, pero porque el público mismo los eligió y asumió, no hay alguien que pueda estar a la par y a la altura de ellos, y son para nosotros las máximas autoridades al respecto. Si no fuese porque el público los eligió y entregó en las manos de ellos solos esas responsabilidades, nosotros no se lo hubiésemos entregado, ya que todo lo que depende al público y es sobre el público, tenemos que utilizar mínimamente 2 personas. Y nos dice la Gemara,
Umizain Amarcolín. Estudiamos entonces, no disminuimos de 3 administradores y 7 directores. Tane, estudiamos Mishene Katelikin. Y también tenía que haber 2 gerentes generales por arriba incluso de estos 7 directores. Alao Dichtiv, y esto es lo que está escrito en el Pasuk en Divrei Hayamim. Cuando el Pasuk nos describe el funcionamiento del Bet HaMikdash en la época de Hizkiyahu HaMelech, el Pasuk trae un listado de nombres. Ahí nombra 12 personas. Los Jajamim recibieron que esta lista de 12 personas está dividida en 3, como dijimos, administradores, 7 directores y 2 gerentes. Y nos dice así: Vihiel, Ba'azaziahu, Benahat. Estos 3 que figuran en el Pasuk, en la lista, no como nosotros como lo tenemos aquí, no es de la manera que está escrita en el Pasuk. En el Pasuk figuran los nombres todos de corrido, sin ninguna denominación y puesto o cargo que tengan. La Gemara es la que nos está dividiendo y nos dice hasta aquí era un grupo. Los primeros 3, Yehiel, Ba'azaziahu, Benahat, estos 3 Gizvarim. Los primeros que fueron nombrados ahí eran los administradores. Luego, Ba'asael, Virimot, Beyozabad, Beeliel, Beismachiahu, Umahat, Ubnayahu, estos otros 7 que seguían, a Marcolín. A ellos se les dio el puesto de directores. Y el Pasuk continúa diciendo, Pekidin, Miad Konaniahu, Veshim'i Ahiv. Estos habían sido designados por Konaniahu y Shim'i. Konaniahu, ¿verdad? Está aquí en el Pasuk. Konaniahu y Shim'i, su hermano, que estos 2 eran Katelikin. La Gemara nos explica que eran los gerentes generales. ¿Y cómo concluye el Pasuk? En Mifkad Hizkiyahu HaMelech Ba'azariahu Negid Bet Elokim. Y estos designados por el rey Hizkiyahu y Azariahu, el representante del Bet HaMikdash. ¿Quiénes son estos 2? Amelech ve Cohen Gadol. El rey Hizkiyahu era el rey de Israel y Azariahu era el Cohen Gadol, que podemos decir quien representa al Bet HaMikdash por el puesto que él ocupaba. Es decir, que por arriba de estos 2 gerentes generales se encontraban el Cohen Gadol, por arriba de todos los que estaban en el Bet HaMikdash, y arriba del Cohen Gadol se encontraba el rey de Israel. Por lo tanto, que Shehu Hotem, cuando tenían que lacrar alguna de las urnas con monedas de oro o de plata que se encontraban dentro de ellas, Hagizbar Hotem, el administrador, lacraba con su sello la urna, Venotnola a Marcol, y se lo entregaba a uno de los directores. A Marcol Hotem, el director lacraba con su propio sello ahora, Venotnola Catalikion, y se lo entregaba a uno de los gerentes. Catalicón Hotem, Venotnola Cohen Gadol. El gerente agregaba su tercer sello y se lo pasaba al Cohen Gadol. Cohen Gadol Hotem, Venotnola Melech, el Cohen Gadol agregaba su sello, que era el número 4, lacraba, y se lo entregaban al rey de Israel. Y el rey, sí, era quien lo tenía en su poder, bajo su lacre. Uxeumatir, cuando necesitaban ahora abrir esta urna, se lo entregaban primeramente al rey, que el rey vea que su lacre estaba intacto y que nadie había violado su sello. Umatir, y el mismo rey era quien rompía su sello. Cohen Gadol Rejotamó, luego se lo llevaban al Cohen Gadol, corroboraba que nadie había violado y ni había alterado su sello, Umatir, y lo abría. Cataliquín Rejotamó Umatir, Amarcol Rejotamó Umatir, Gizbar Rejotamó Umatir. Y así pasábamos también el mismo proceso con el gerente, luego con el director y luego con el administrador. Cada uno reconocía su sello que esté intacto y en perfectas condiciones y él mismo era quien lo rompía.
ninguno tenía la capacidad y el permiso de romper el sello que había puesto el otro. De esa manera se mantenía un cuidado y una responsabilidad máxima en lo que era el dinero del Bet HaMikdash. Y sobre lo que dijo la Mishnah, no sincerará al Tzibur bemamón pajot misheraim, no ponemos ningún cargo importante sobre el público referente a dinero en manos de una sola persona, sino mínimamente dos. Rab Nachman dijo nombre Bimané. ¿De dónde aprendemos este concepto? Que tiene que haber por lo menos dos personas que se repartan la responsabilidad. Al Shem, el Pasuk, cuando nos habla con respecto a los donativos para la construcción del Mishkan, aclara explícitamente y nos dice: y ellos tomarán el oro, la lana celeste, la lana púrpura. ¿Por qué dice en plural ellos tomarán? Porque no ponemos un solo encargado que recaude y administre el dinero. Ellos, mínimamente dos, son los que tienen que tomar el dinero para evitar cualquier tipo de sospechas y dudas sobre ellos. Si todo va a quedar en las manos de una sola persona, nadie tiene control sobre lo que este hombre cobró y cómo lo utilizó. Pero al tener dos personas, uno controla lo que hace el otro y a cada uno le va a dar vergüenza robar frente a la persona que se encuentra al lado de él. De esa manera evitamos cualquier abuso y posibilidad de robo y mal uso en el dinero del Ekdesh. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina al respecto: mira, Moshe Rabbenu tenía muchísimo dinero. ¿De dónde obtuvo Moshe Rabbenu el dinero? Rabbi Hanina dijo: Amar Rabbi Hanina, Bipisolet shel luhot he'ashir Moshe, de los desperdicios de las luhot, de las tablas que Boreolam le entregó a Moshe Rabbenu en el Har Sinai. El desperdicio de ellas se enriqueció Moshe Rabbenu. Hadao dichtiv, esto es lo que dice el Pasuk: Pesol lecha shenel luhot abanim. Pesol lecha shetea pisolet shelcha. La traducción literal del Pasuk Pesol lecha sería: talla para ti dos tablas de piedra. La piedra sobre la que Boreolam le pidió tallar eran piedras de zafiro. Así dicen los Jajamim en el Midrash, San Pirinón, piedras de zafiro. Boreolam le hizo tallarla. Y los Jajamim nos enseñan acá, pisol leja, pisol la son pisolet, desperdicio. Boreolam le dijo a pisolet y ellos leja, los desperdicios de todo lo que queda de la piedra que fue tallada, tanto para darle la forma cuadrada original, tanto para escribir sobre ella, todos los desperdicios que quedaron de ese zafiro quedan íntegramente para ti. Y de ahí se enriqueció Moshe Rabbenu. Sin embargo, esa era la opinión de Rabbi Hamá. Discutieron con esa opinión. Amar Rabbi Hanin, dijo Rabbi Hanin, Mahsab shel avanim tovot umargaliot baralo akadosh baruch hu mitoch aholo. Boreolam le creó y le puso a Moshe Rabbenu dentro de la carpa donde él se encontraba viviendo y acampado, le hizo encontrar bajo su tienda un depósito de piedras preciosas, diamantes y todo tipo de piedras costosas. Y de ahí, y de ahí se enriqueció Moshe Rabbenu. Ahora bien, ¿qué sentido tiene que la Gemara nos esté comentando cómo Moshe Rabbenu se enriqueció? ¿Y qué nos aporta este dato? Continúa la Gemara y nos dice: nosotros acabamos de nombrar que todo lo que tiene que ser puesto sobre el público en relación al dinero y el manejo de él, utilizamos mínimamente dos personas. ¿Para qué? Para evitar sospechas y que hablen mal. La Gemara nos trae pruebas. Mira, Moshe Rabbenu se enriqueció. El enriquecimiento de Moshe Rabbenu no fue quizás de manera natural. O se enriqueció del desperdicio de las tablas, o se enriqueció de lo que encontró bajo su tienda. Y al no haber otra persona que acompañaba a Moshe en este aspecto, en este sentido de su enriquecimiento,
se llegó hasta dudar de él, como continúa la Gemara. Ketiv, el pasuk dice, Veibitu ahare Moshe ad bo'oa ohelá. Los Yehudim observaban a Moshe Rabbenu hasta que él entraba y llegaba hasta su carpa. Es decir, luego que Moshe Rabbenu se retiraba de hablar con el pueblo y se iba, el pueblo se quedaba observándolo hasta verlo ingresar a su tienda. Teren Emoraim. Dos Emoraim discutieron al respecto de la interpretación de este pasuk. Hadamar le Genai de Hadamar le Shebach. Uno le dio interpretación positiva y otro le dio una interpretación negativa. Mandeamar le Genai, Hamun, los que dicen, ¿sí? Mandeamar le Genai, quienes explicaron de manera despectiva este pasuk, se refiere a la conducta que tuvo el pueblo frente a Moshe. Ellos decían, Hamun, Sakin, observa sus pantorrillas. Hamun Karaim, observa sus muslos, sus piernas, cada vez están más gordas. Hamun Koped, fíjate, el cuerpo de él, la carne de él aumentó. La masa muscular de Moshe Rabbenu está más rellena. ¿Saben por qué? Agil min de Yudae, Beshate min de Yudae. Él come del dinero de los Yehudim y él bebe y se alimenta cómodamente también del dinero de los Yehudim. Kol madre min de Yudae. Todo lo que él tiene es de nuestro dinero. Él pide las donaciones para el Mishkan, para las ofrendas, etc. y se lleva para él. Fíjate, si no, ¿cómo explicas cómo está tan gordo, tan relleno? Si no es por el dinero nuestro que él se está llevando a sus bolsillos. Es decir, que incluso sobre Moshe Rabbeinu despertaban sospechas por no haber otra persona que se encontraba con él que pueda afirmar y aseverar de que no había absolutamente nada de todo eso que ellos estaban hablando. Mandeamar le Shebach, y quien explicó e interpretó el pasuk positivamente para alabanza, decía Mahmed Tzadikaya Umazke, quien observa a los tzadikim es un mérito y un honor para él el poder tener contacto visual con alguien tan justo y correcto. Es un beneficio y una dicha aquel que puede tener el mérito de observar a un tzadik, y por eso incluso luego de que Moshe Rabbeinu se retiraba, se quedaban observándolo, porque consideraban un privilegio el poder tener contacto visual con una persona tan noble, santa y elevada como Moshe Rabbeinu. Halakha Gimal, más de Nitin. Dalet Chotamot Ayuba Mikdash. Hablamos anteriormente, un par de clases atrás, que uno de los responsables era responsable de los Jotamot, de los sellos, en traducción literal, lo que nosotros podríamos modernamente llamarlo voucher, una especie de talón en el que se indicaba lo que le corresponde recibir a esta persona. Y nos dice aquí en la Mishnah, Dalet Jotamot Ayuba Mikdash, 4 tipos de voucher o ticket distintos se encontraban en el Beit HaMikdash. Pekatuba leer, Aegel, Zahar, Gedi, Bejote. Y tenían escrito en cada uno de ellos una expresión distinta. En uno estaba escrito ternero, en otro estaba escrito macho, en otro estaba escrito cabrito y en otro estaba escrito pecador. ¿A qué se refiere todo esto? El sistema era muy sencillo. La Torah nos dice en la Parashá Shelach Lecha que cuando la persona lleva una ofrenda, sea ofrenda de olá, íntegra, o una de shelamim, de armonía, no puede ir el animal solo como ofrenda a Boreolá. Tiene que ir acompañado de minha de yain. Tiene que ir acompañado de una ofrenda de sémola y aceite de oliva, conjuntamente con una medida de vino que se vertía en el mizbeach. La minha, el complemento de sémola, se quemaba íntegramente en el mizbeach. Y el vino se vertía también en el mizbeach. Y la Torah nos dice que cambian las medidas de las cuales tenían que estar compuestas tanto la minja como el vino, acorde al tipo de animal que la persona llevaba. Si uno estaba llevando toros, vacas, es decir, todo lo que corresponda al
ganado vacuno, era una medida. Hatzi hahin y la par. En lo que es el vino y lo que es el aceite que se usaba para mezclar con la sémola, la medida era medio hin. Serían 6 lugin. Y con respecto a la cantidad de harina a utilizar, la Torah nos dice, con respecto a los vacunos, Shelosha Esronim la par, 3 Esronim, 3 décimos de una efá, tenía que ser utilizado para un toro. En cambio, para lo que son otros animales, como el carnero, la medida disminuía. Y si se trataba de un corderito o ovejitas, cabras y ovejas, la medida era otra más pequeña. Shelosha esronim la par, shene esronim la ain, 2 décimos para lo que es un carnero, de aizaron la keves, y 1 décimo para lo que sería el corderito, el cabrito, el chivo y también la oveja, incluso si se trata de una oveja adulta. Entonces, para marcar esas diferencias, qué cantidad de sémola y qué cantidad de aceite y de vino hay que entregarle a cada persona, le entregaban un voucher, un jotam, en donde se indicaba qué hay que entregarle a este hombre. Por eso nos dice, que tú en uno estaba escrito Egel, ternero. Esto se refería a todo lo que es el vacuno. Zahar, que es la traducción del arameo de Zahar, que quiere decir carnero. Y por último, Gedí, el cabrito, que dijimos que incluye cabrito, incluye oveja, incluye chivo. Bien, todos ellos están dentro de lo que es el Gedí y recibían la misma cantidad. Se utiliza un solo isarón, un solo décimo de efá. Ve Joté. Joté hace referencia a la persona que tuvo tzarat, una persona que le salieron las manchas blancas en su cuerpo, que al final de su proceso de purificación, él tendría que traer 3 animales, 2 corderitos y una oveja, todos correspondientes a un isarón. 3 animales que los 3 corresponden a a un isarón. Ahí la Torá entonces les dice que tiene que traer esa cantidad y él tenía que traer 3 animales. Entonces a él había que darle más que el resto. Él recibía de una manera triple. A esto nos dice que había un jotam específico que era el del joté, que era el que traía el mechorá, y se le entregaba directamente todo lo que corresponde para los 3 animales que él tenía que traer. Benazai Omer, Benazai agregó y dijo, no eran 4 los tickets o vouchers, eran 5. ¿Por qué? Ayú, en primer lugar eran 5, Varamit Katubalem, y no estaban escritos en la zona Kodesh, como nombró la primera opinión, sino estaban escritos en arameo, que era el idioma que hablaba la gente más comúnmente. Hay el Dahar que dice Joté Dal de Joté Ashir. Y eran también uno que se refiere al ternero, a todo el vacuno, otro Dahar, que quiere decir el carnero, Gedi, el cabrito, y cuando llegamos al Mechorá, lo dividimos en 2, Joté Dal de Joté Ashir. El pecador pobre y el pecador adinerado. Quien tenía la capacidad y posibilidad tenía que traer 3 animales y por eso recibía el triple. En cambio, si era necesitado, él solamente tenía que traer un animal, un corderito de Asham y 2 tórtolas o palomines que no van acompañados de ninguna minja. Entonces, era otra la cantidad que había que entregarle a este Metzorá. Por eso, de acuerdo a Benazai, había 2 tipos de voucher para el Metzorá. Uno adinerado y otro pobre. Egel, Mesamesh Imniske Bakar.
El voucher que indicaba ternero era utilizado indistintamente para todo el rebaño vacuno. Gedolim u Ktanim, adultos, pequeños, es decir, toro o ternerito o novillo, novillito, es exactamente lo mismo. Zeharim un kebot, y tampoco hay diferencia si es macho o hembra. Todos van acompañados con la misma cantidad de sémola, aceite y vino. Por otro lado, Gedí, el que decía cabrito, era utilizado para lo que es el rebaño ovino y caprino. Gedolim u Ktanim, tanto grandes, adultos como pequeños, Zeharim un kebot, machos y hembras de los pequeños. Pero, Hut Mishel Elim, a excepción del carnero, que sería el macho adulto del ovino, que no estaba incluido en este grupo y él tenía una cantidad mayor. Por eso venía el tercer grupo, que era Ain, el carnero, que era único y exclusivo para uso del carnero. No hay ningún otro tipo de animal y ofrenda que compartía la misma medida que utilizaba el carnero. Por más que él es solamente un detalle dentro del rebaño ovino, de todas maneras, era algo solo para el carnero. Joté, y el voucher del pecador se utilizaba para los 3 animales que tenía que traer el metzorá, que tenía las manchas blancas. ¿Cómo era ahora el funcionamiento? Nos explica la Mishnah claramente. Aquella persona que necesitaba recibir la sémola, aceite y vino para sus ofrendas, se acercaba a Yohanan, que fue nombrado anteriormente, quien era responsable de repartir y entregar los vouchers. Él cobraba el dinero correspondiente y le entregaba a su vez el voucher también correspondiente a lo que tenía que hacer el hombre. Este yudí que recibió el ticket se acercaba ahora a otro responsable de Bet HaMikdash, Ahia, quien era quien era responsable de los vinos, aceite y sémola. Le mostraba, mira, aquí tengo un voucher para 3 esronim de sémola, tanta cantidad de vino, tanta cantidad de aceite, aquí están los vouchers. Entregaba los vouchers a Ahia, y recibía las cantidades correspondientes para hacer sus ofrendas. Hasta aquí se entiende perfectamente, y así funcionaba con cada yehudí. Al cabo del día, cuando llegaba la noche, la Erev, se juntaban Ahia con Yohanan. Ahia traía todos los vouchers que le entregaron. Tengo tantos vouchers correspondientes a tantos kilos de sémola, o tantos esronim de sémola, tantos lugim de vino, tantos lugim de aceite, etc. La cuenta total dice que por lo tanto tú, Yohanan, tienes que haber recibido tanta cantidad de monedas correspondientes a los vouchers que tenía Ahia en su mano. Esto es lo que me dice aquí, Ahia sacaba los vouchers y tenía que recibir por cada voucher la cantidad de dinero equivalente que había recibido ya Yohanan. De esa manera corroboraban de que esté todo en regla y que no haya faltado nada. Y Pijetulo, si ahora faltaban monedas, quien se tenía que hacer responsable era Yohanan, ya que él tendría que tener por lo menos la cantidad de monedas que cubran todos los vouchers que les entregaron a Ahia. Y va a tener que poner la diferencia Yohanan de su bolsillo. Y de haber más cantidad de monedas en relación a los vouchers que recibió Ahia, es decir, que alguna persona aparentemente pagó y por algún motivo no terminó haciendo su minhag, ese dinero, ese dinero extra que sobró, queda para el Bet HaMikdash. Siempre el Hekdesh tiene las ventajas
y sale beneficiado ante estas situaciones. Misheavad Jotamo, aquella persona que se le extravió, él pagó, recibió el voucher correspondiente y se le extravió. Entonces él no pudo traer su ofrenda de minha porque no tenía cómo mostrarle y presentarle a Ahia para que le entregue. Mantinino a David, le decimos que espere hasta la noche. Y a la noche vamos a corroborar si realmente es así lo que pasó o no. Y más uno que no tenemos. Si a la noche encontraban que la cantidad de dinero que recibió Yohanan superaba la cantidad de voucher que tenía Ahia, y este hombre, por ejemplo, argumentó que a él se le extraviaron 2 vouchers, uno de tal medida y otro de tal medida, y coincidía con el dinero sobrante en la caja de Yohanan, entonces eso confirmaba que lo que este hombre está diciendo es correcto y es cierto. Y se lo reponía, y el Bet HaMikdash le daba el aceite, la sémola y el vino correspondiente, porque no queda duda que a él se le extravió. Pero si no coincide, luego hay uno trino. El Bet HaMikdash no se hacía cargo de reponérselo, aparentemente otra persona lo tomó y utilizó él, y él lo presentó y recibió él, y ya lo utilizaron. Entonces el Ekdish no tiene por qué perder. Y para evitar engaños y problemas, que una persona podría quizás al día siguiente reutilizar los mismos vouchers que le entregaron, por más que se lo dio a Ahia, se lo podían robar a Ahia, etc. Entonces, para que el Bet HaMikdash no sufra pérdidas por gente no tan decente, estaba escrito la fecha de emisión del mismo día. Entonces la persona no podía al día siguiente reutilizarlo, porque la fecha tenía que ser fecha del mismo día. Así es como funcionaba el procedimiento del Bet HaMikdash. Nos dice la Gemara, ¿cuál es exactamente el punto de discusión entre Tanna Kamma y Ben Azai con respecto al Metzorah? Tanna Kamma dijo que había un solo sello, un solo voucher para el Metzorah. Y Ben Azai dijo que había 2, para el adinerado y el pobre. Y se tiene que entender, aparentemente Ben Azai tiene razón. Si existían 2 tipos de Metzorah y son distintas las cantidades, debería haber uno para cada uno. Nos dice la Gemara lo siguiente: Ben Azai, Jote, Ulben Azai, así corrige la Gra, Ulben Azai, Jote Dal, Lama, mi pene, así hay que corregir, yo me vi luego a Immo. Pero Krabaran, me vi Gedi. Nos dice la Gemara, y con esto vamos a terminar. Entiende lo siguiente: de acuerdo a los Jajamim de la Mishnah, el Metzorah Ashir, el Metzorah que tenía las posibilidades, él recibía todo el aceite de una sola vez. ¿Por qué? Porque necesitaba traer 3 animales con 3 medidas de sémola que los acompañen, 3 medidas de vino y 3 medidas de aceite. Pero aquí hay un agregado más. ¿Por qué necesitamos marcar algo distinto y especial para el Metzorah? Él tiene que traer 3 animales, debería recibir 3 vouchers correspondientes a los 3 animales que él tiene que traer. Si traía 3 corderitos y una oveja, 2 corderitos, le vamos a entregar voucher por 2 corderitos y por una oveja, como se asignaba a cualquier otra persona. ¿Por qué tenía que tener uno en conjunto de los 3 animales? Esto se debe a que el Metzorah en su proceso de purificación, más allá del aceite que tenía que traer con la minja, con la sémola, tenía que traer otra medida de aceite, un log, otra medida más de aceite de oliva puro, para salpicar de él 7 veces frente al parojet, y además para colocar en la oreja, en la yema del pulgar de su dedo, de la mano y del pie. Entonces, él necesitaba un log extra, distinto a lo que recibían todos. Para eso, idearon un voucher en el que le entregamos la cantidad de aceite que se necesita para todas las ofrendas de él, más también un aceite para utilizar para la purificación
del Metzorá. Pero los Jajamim estudian que esto solamente pasaba con el Ashir. O sea que él, al pagar por todas las menajot, no le molestaba agregar un poquitito más para que le entreguen también un log de aceite para su purificación. En cambio, el Metzorá Ani, el Metzorá necesitado, él traía 2 tórtolas y un solo corderito de Asham. Las tórtolas no van en absoluto acompañadas con una minjá, con sémola, aceite, vino, en absoluto. Solo el corderito de Asham iba acompañado. Ese corderito de Asham recibe lo que recibe cualquier persona que lleva un corderito. Nos falta el log shemen, esa medida de aceite para la purificación del Metzorá. Esa medida de aceite para la purificación la traía el mismo Metzorá desde su casa. No necesitaba comprarla en el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash me provean lo que se necesita para acompañar la ofrenda, que es un corderito solo. Entonces se recibía un voucher de corderito y le iban a dar lo que corresponde al corderito. El aceite extra que tenía que utilizar para la purificación lo traía de su casa. En cambio, el Ashir, como igualmente tenía que comprar para las 3 ofrendas que ya tenía que traer, y eso se lo proveía al Bet HaMikdash, agregaba una pequeña diferencia y recibía también del mismo Bet HaMikdash el log extra para su purificación. Por eso, de acuerdo a Jajamim, no había 2 sellos distintos en lo que respecta al Metzorá. En cambio, Ben Azai sostiene que también el Metzorá necesitado recibía el aceite del Bet HaMikdash. Por lo tanto, no alcanzaba con un voucher que diga corderito, porque él iba a recibir solamente la cantidad de aceite necesario para acompañar el corderito, y necesita una medida más para acompañar la purificación de él. Y esto es lo que nos dice aquí la Gemara. Ul Ben Azai, de acuerdo a Ben Azai, Jotet Dal, el pecador necesitado, que sería el Metzorá, pobre, Lama, ¿por qué traía uno aparte? Tenía un voucher exclusivo. Mi pene se me vino goimo, porque él entendía que conjuntamente con el aceite y sémola que le entregaban para acompañar al corderito, le entregaban también el aceite de la purificación. Entonces es una medida distinta a lo convencional, por eso un voucher exclusivo para él. Verán que la Rabbanán me viene en cambio, de acuerdo a la opinión de los Jajamim, él traía un voucher solamente por un corderito, y el aceite para la purificación lo traía él mismo de su propio patrimonio y su vivienda.